Yo decía, yo voy a hacer la primera prédica del año, pero yo le decía a Dios, Dios, ¿de qué hablo? Muéstrame qué puedo hablar o qué puedo decir. ¿De qué quieres tú que yo hable? Y en el tema de fin de año, siempre que uno ve a una persona nueva, siempre le dice, no, que feliz año, que este año sea mejor que el anterior. Todos sabemos que este año ha sido duro económicamente para muchos de nosotros y que no hemos podido hacer las cosas que hacíamos anteriormente, de pronto, ¿no? De pronto salir, de pronto tener regalos en el árbol, todo ese tipo de cosas que acostumbrábamos a hacer. Y entonces toda la gente que uno saluda a principio de año siempre desea prosperidad, ¿verdad? Siempre cuando te saluda te dice Dios te bendiga, que ese año sea un año mejor, lleno de prosperidad, lleno de cosas buenas. Y sentí la necesidad de hablar del Evangelio de la prosperidad. Y es algo que a muchos de nosotros, cuando escuchamos la frase Evangelio de la prosperidad, nos da cierta piquiñita, ¿verdad? O nos molesta, nos hace ruido. Y con toda la razón. Y personalmente nosotros como familia hemos asistido a iglesias donde predican el Evangelio de la prosperidad. Y tienen canciones bonitas, se siente uno en presencia del Señor, pero llega un momento en que hablan tanto del tema de dar y que siembra y que des y que des y que des, que uno se siente como acosado de pronto para dar todo lo que uno tiene para la iglesia o para ayudar, para una cosa o para la otra. Y esto muchas veces genera en las personas rechazo. Muchas veces uno va a hablarle a las personas acerca de Dios y se imaginan, sí, claro, esto viene a hablar eso porque necesitan plata, necesitan dinero. Pero hay algo que debemos tener en cuenta. La muerte del Señor Jesús en la cruz nos vino a traer libertad del pecado, libertad de las enfermedades y también libertad en el tema de la pobreza. Pero el problema que tenemos realmente, y vamos a hablar de algunos problemas que nosotros como seres humanos tenemos, es que el ser humano siempre tiende a llevar todo al límite, al extremo, y de pronto añade cosas a los principios básicos que están en la Biblia, pero añade cosas para beneficio propio. Por ejemplo, cuando Dios habló de que somos salvos por gracia, en Efesios 2, 8 al 9. ¿Recuerdan lo que dice la palabra del Señor allí? Allí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algunos tomaron este texto y lo llevaron al extremo y dijeron, Dios dice que no somos salvos por obras o por lo que hagamos. Entonces lo llevan al extremo del libertinaje y dicen, puedo hacer lo que yo quiera, lo que a mí me dé la quiera, y puedo vivir así, porque yo soy salvo es porque Dios me salvó, soy salvo por la gracia de Dios y puedo vivir como yo quiera. Entonces el ser humano llevó eso al extremo del libertinaje y eso no es bíblico. ¿Sí? Otro ejemplo es cuando Dios habla de ser bautizados por el Espíritu Santo. Algunos lo llevaron al extremo de decir de que
tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces no necesitamos leer la Biblia porque el Espíritu Santo nos da la suficiente sabiduría para vivir. ¿Sí? Entonces lo lleva en ese extremo. Cuando Dios nos salva Dios nos habla de la adoración, que la adoración es algo personal entre el hombre y Dios. Algunos lo llevan al extremo de enfrascarse tanto en la adoración personal con Dios y se olvidan de todos los demás deberes cristianos. Están encerrados en su burbuja de que yo alabo a Dios y alabo a Dios y solamente alabo a Dios y alabo a Dios y le amo y le alabo, pero me olvido de que tengo deberes cristianos como ayudar a los demás, como llevar el evangelio a otras personas. Y cuando Dios habla en su palabra del mensaje de fe y de prosperidad, algunos lo vieron como una fórmula pues mágica para enriquecerse, para tener riqueza sin necesidad de trabajar y de hacer lo que realmente nos corresponde. Tristemente, entonces, algunos predicadores de la prosperidad se han aprovechado de los principios bíblicos, como les decía antes, por ejemplo el de la siembra y la cosecha, que está en 2 Corintios 9:6, que dice: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Entonces ellos se basaron en ese versículo, por ejemplo, para enriquecerse ellos, se aprovecharon de la ignorancia de las personas acerca de los principios bíblicos y sacar ellos partido de eso. Y por culpa de ese mensaje de evangelio de prosperidad es que muchos de nosotros como cristianos evitamos hablar de la prosperidad que tenemos en Dios y que es algo real y es algo que está vigente, y dice la Biblia que Dios quiere que a nosotros nos vaya bien. Así dice la palabra del Señor. Entonces no podemos permitir que las estrategias de esos predicadores o de esas iglesias influyan o impidan que nosotros hablemos de que Dios quiere que nosotros estemos bien. Entonces, el mensaje de hoy le puse por título: el verdadero evangelio de la prosperidad. Y para iniciar para continuar con el tema, ¿qué es la prosperidad? Según el diccionario dice que es tener éxito específico o especialmente en temas económicos y financieros. Pero en Lucas capítulo 12 verso 15 dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces, qué raro que la prosperidad, y en la Biblia en muchas partes aparece prosperar, el tema de prosperar, se ha tomado que es básicamente económicamente y con bienes. Y en este estudio yo entendí que va mucho más allá de eso. Entonces, el primer problema que les dije es que el ser humano lleva las cosas al extremo. El segundo problema que tenemos, por el cual pasamos, es que la Biblia es traducida del griego y del hebreo. Y muchas veces en la traducción se pierde algún significado que realmente es importante. Por ejemplo, las palabras sabiduría, bien, éxito, paz y abundancia en el hebreo se tradujeron todas al español como prosperidad. Entonces vamos a hablar de esas palabras. En Deuteronomio 30:19 dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida
para que vivan tú y tus descendientes. Prosperidad es sabiduría para elegir bien. En Job 36:11, la Nueva Versión Internacional dice: si ellos le obedecen y le sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad, pasan felices los años que le quedan. Y el mismo verso en la versión Reina Valera, Job 36:11, dice: si oyeren y le sirven, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. La sabiduría entonces viene cuando oímos y cuando obedecemos la palabra de Dios. El otro que les dije está en tercera de Juan 1, verso 2. Dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Ahí dice que te vaya bien. Que te vaya bien, eso es prosperidad. Si somos prósperos, las cosas nos tienen que salir bien. Si las cosas no nos están saliendo bien, entonces yo les animo a que oremos a Dios pidiéndole prosperidad, pero teniendo en cuenta cuál es el sentido de prosperidad, sabiendo qué es lo que le estamos pidiendo. Prosperidad es que nos vaya bien en las cosas. Éxito. Josué 1, verso 8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ahora vamos a hablar de la paz. La paz no se refiere únicamente a que ese niño deje de llorar para poder tener paz, o que se acabe la guerra para poder tener paz. La paz se refiere a una plenitud completa. Es esa sensación de tranquilidad, de paz interior con todas las cosas que te rodean. Así estés solo y en silencio, puedas sentir la misma paz y tranquilidad que cuando estás rodeado de gente hablando o con ruido. Y por último dice: Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ahí está hablando acerca de la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, es más que solamente la riqueza. De nada sirven las riquezas o el éxito o la paz o que nos vaya bien si no podemos disfrutar de eso. Un buen indicador para nosotros de saber que somos prósperos es que podemos disfrutar de la vida. En Eclesiastés capítulo 5 versos 18 y 19 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios te ha dado, porque esa es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellos, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. La prosperidad entonces solamente la disfrutamos si viene de Dios, si viene realmente de Dios. Él dice allí en Eclesiastés 5:19, que lo acabo de leer: todo aquel a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad de disfrutar de ellos. ¿De qué sirve entonces tener de pronto una casa grande en la playa, con todos sus lujos, con todas las comodidades, si estamos postrados en una cama enfermos? O si tenemos tanto trabajo y preocupaciones que nos impide tener la tranquilidad o poder sacar tiempo para poder ir a disfrutarla. Por eso es que hay gente rica que no es próspera.
porque no tiene salud o porque no puede disfrutar de las cosas que tiene. Y también dice la palabra que es bueno disfrutar del trabajo que tienes, de lo que pone el alimento en tu mesa. Si no disfrutas de tu trabajo, puedes tener riqueza, pero no eres próspero. También la prosperidad es estar contentos con lo que tenemos. Hay gente pobre que es más feliz que la gente rica. Y eso es porque están contentos con lo que han conseguido. En su pobreza tienen ganancias y están contentos con lo que han conseguido. En cambio hay ricos que no están contentos porque su amor al dinero o la avaricia les ciega. Y entonces siempre quieren más o tienen afán de conseguir más. De pronto quieren el último celular o quieren un carro más costoso porque ya tienen el carro del año, pero quieren uno más costoso porque es que el vecino se compró uno más costoso o porque tal o cual persona tiene otro diferente y yo quiero hacer más. Y entonces busco dinero para poder llegar a sobrepasar eso. Y aún haciendo esas cosas no obtienen la felicidad ni la tranquilidad. En 1 Timoteo capítulo 6, versos del 6 al 10, dice: es cierto que con la verdadera religión, que es la sumisión a Dios, se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en una ruina y en destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y yo les animo a que guarden eso, guarden ese pasaje, 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Y en Salmo 50 dice: porque mía es toda bestia del bosque. Está hablando Dios. Dice: mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y luego en Ageo 2:8 dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y ahí viene el tercer problema del ser humano. Y es que Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos simplemente administradores de las cosas que Dios nos da. Si Él es el dueño, ¿verdad? Yo voy a hacer mi trabajo, yo voy a administrar bien los bienes que me da. Pero si tengo poco, Él es el dueño. Si lo pierdo, Él es el dueño, no soy yo. El problema de nosotros es que nos creemos dueños de todas esas cosas que Dios nos ha dado. Y para hacer un ejemplo de esto está la parábola de las monedas de oro. En la versión Reina Valera creo que habla de los talentos, ¿no? Y yo cuando era niño y escuchaba esa parábola de que Dios le dio 5 talentos, 2 talentos y 1 talento, yo decía: uy, yo tengo el talento de tocar guitarra, yo tengo talento. Pero no era así. Los talentos hablan de monedas de oro y un talento representa 1000 monedas de oro. Entonces, dice así en la Nueva Versión Internacional para la parábola de las monedas de oro: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5000 monedas de oro, a otro 2000 monedas de oro y a otro solo 1000, a cada uno según
su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor allí. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 y dijo: Señor, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Y su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 y dijo: Señor, usted me ha encargado 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1,000 y le dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso hubiera recibido mi dinero con los intereses. Y dijo luego: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios reparte las riquezas conforme Él quiere, pero dice allí conforme a las capacidades de las personas. ¿Quién soy yo entonces para decirle a Dios o para reclamarle por qué tengo tan poco? Mi función es lo que Dios me ha dado, trabajarlo, ¿verdad? Para crecer en estar mejor y poder dar cuentas a Dios de lo que Él me ha dado. Ser un buen administrador y mayordomo. Eso es lo que la Biblia dice, y hay corrientes políticas que no son bíblicas. Y al que es vago, que está esperando que le roben al rico para que le den al pobre, Dios les dice lo que está en Mateo 25:30. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pero ¿saben una cosa adicional a esto? Igual de peligroso que el socialismo, que dice que hay que expropiar a los ricos para darle a los pobres, igual de peligroso a eso son los hijos de papi y mami, que están esperando solamente recibir su herencia para poder disfrutarla y no se preocupan por aprender o por multiplicar eso que han recibido, porque sigue viniendo de Dios. Proverbios 10, versículo 4 dice: los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. ¿Ustedes recuerdan
anteriormente, o no sé si todavía venden el loto. ¿El loto lo venden? ¿Aquí? No lo sé. ¿Sí? Ok. Cuando en el premio del loto decía, no sé, 5.000 millones de bolívares o no sé cuántos miles de millones de bolívares y un camión. ¿Se acuerdan de eso? En las propagandas de la televisión. El premio era 5.000 millones de bolívares o algo así y un camión. Y uno decía, oye, qué raro, porque darán 5.000 millones de bolívares y un camión. Y es que esa gente es inteligente. Ellos sabían que la gente que está comprando el loto está esperando enriquecerse. Pero así como lo van a recibir, así se les va a ir. Y por eso podríamos ver gente que se gana el loto y que al poco tiempo ya no tiene nada, porque lo despilfarró, porque no lo trabajó, no fue un dinero que trabajó, le llegó. Pero los del loto dicen, y les dejo un camión, ¿para qué? Para que empieces a hacer mudanzas cuando te gastes el dinero. ¿Sí? Y seguramente tenían ese pensamiento, esa cosa, porque uno dice, con tanto dinero me puedo comprar el camión que yo quiera, no es que están dando ahí, y de pronto es un 350 y yo quiero un no sé cuánto. ¿Sí? Entonces, pero así mismo es lo que Dios nos está diciendo. El que es pobre y no trabaja con lo que Dios le ha dado y no multiplica eso, o no hace por multiplicarlo, se le quitará. Entonces debemos aclarar en ese momento que ni la pobreza ni la riqueza son señales de la aprobación o de la desaprobación de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente rica, muy rica, que es mala, que no tiene en su vida ningún principio que siga con las normas de Dios. Y hay gente pobre que de igual manera es mala y no tiene en su vida ningún principio que siga las normas y las leyes de Dios. Entonces, la riqueza o la pobreza no es indicador que tú estés o no con Dios, porque Dios reparte conforme Él lo quiere. Por eso esas promesas que hacen algunos predicadores de que si te entregas a Dios vas a ser próspero, ser rico, pero tienes que sembrar y sembrar y sembrar, no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no están de acuerdo a la palabra del Señor. En Proverbios 30, Agur escribió lo siguiente: primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Y en Mateo 10:25 dice: es más fácil que pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Dios no quiere que seamos ricos, Dios quiere que seamos prósperos. Y esa prosperidad puede venir con bendiciones económicas. Y damos gloria a Dios porque puede ser así. Pero Dios quiere que seamos prósperos en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque dice que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. En 1 Timoteo 6, 17 al 19 dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. El tema de los ricos es el amor al dinero. ¿Sí? Cuando se habla de la gente rica, muchas veces son personas que no oran porque lo tienen todo. Y como decía Francisco en alguna prédica, qué fácil es orar a Dios, pero sabiendo que tengo una cuenta en el banco que tiene muchos ceros y que si necesito cualquier cosa voy allá. Difícil es orar a Dios sabiendo que no tengo cómo. Entonces mucha gente
muchas veces las personas que están bien económicamente no buscan de Dios. Porque están bien, lo tienen todo, no necesitan nada, ni siquiera oran. Porque cuando uno ora, primero alaba a Dios y todo eso, pero también le muestra a Dios, le cuenta sus necesidades. Las riquezas y la pobreza bíblicamente tienen un significado diferente para nosotros que para Dios. El mensaje a Esmirna, que está en Apocalipsis 2:9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Está hablando de Dios de ellos. Y en el mensaje a la Odisea, en Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para Dios es diferente el tema de la riqueza. Para que como nosotros lo vemos, ¿no? Que hay riqueza para nosotros y que hay riqueza para Dios. En 2 Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Entonces, mucha gente cuando escucha ese versículo dice: no, Dios quiere que yo tenga plata, porque Él dice que mediante la pobreza de Él yo voy a ser rico. Pero este versículo no está hablando del ámbito material, está hablando del ámbito espiritual. Este versículo que acabo de decir tiene el mismo significado de Filipenses 2, del 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte que había. Él es el Hijo de Dios. Él estaba todo el tiempo rodeado de ángeles, alabándole, glorificándole y cantándole, dándole honra y gloria solo a Él. Y se despojó del hecho de ser Dios para venir y morir en una cruz por nosotros. Esta es la diferencia. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. El verdadero evangelio de la prosperidad se encuentra en el Salmo 23. Y esa es la gran conclusión del mensaje de hoy. El verdadero evangelio de la prosperidad está escrito en el Salmo 23, que dice en el primer verso: el Señor es mi pastor. Debemos estar seguros que el Señor es nuestro pastor. Y cuando estamos seguros de que eso es verdad, de que el Señor es nuestro pastor, es donde viene la promesa: nada nos va a faltar. Allí no dice entonces que vamos a tener riqueza o que vamos a estar muy bien económicamente. Lo que dice es que nada nos va a faltar. Y no está hablando solamente de las cosas físicas, está hablando también de las cosas espirituales. Cuando escuchamos el Señor es mi pastor, nada me faltará, eso da tranquilidad. Y era de las palabras que hablábamos al principio, de lo que es la prosperidad. Tranquilidad, eso es prosperidad. Y sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Muchos tienen riqueza, pero no pueden dormir. Bien sea por miedo a que los roben, a que los secuestren, o por miedo a que suba o baje el Bitcoin
o la bolsa de valores cambie o haga un movimiento extraño. Muchos no duermen porque tienen miedo de que los metan a la cárcel por la forma en que consiguieron su riqueza. Eso no es prosperidad. También hemos escuchado de muchas personas que son ricas o que están muy bien económicamente, pero que llegan al punto del suicidio porque no aguantan sus problemas psicológicos, sus tristezas y sus depresiones. La palabra del Señor dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esta parte que dice, en lugares del Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, eso es paz. Eso también está en las primeras palabras que vimos de lo que significa prosperidad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y por cuestiones de tiempo no voy a entrar en lo que es la vara y el callado del Señor, pero les animo a que lo busquen. Un adelanto es que esos son los instrumentos que usa el pastor, que la vara es la figura de la palabra del Señor y el callado es la figura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para finalizar, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto habla de abundancia, y abundancia es prosperidad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso es éxito, que también es prosperidad. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. No debe ser entonces nuestra meta buscar riqueza. Simplemente, si realmente el Señor es nuestro pastor, el bien y la misericordia nos seguirán. La riqueza nos va a perseguir si tenemos a Dios como nuestro pastor. Si le buscamos a Él primero, todo lo demás viene por añadidura. Y finaliza diciendo el Salmo 23, que para mí es el verdadero evangelio de la prosperidad. Dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso habla de vida eterna, de una vida abundante que Dios vino a darnos a cada uno de los que creen en su nombre. Yo espero que este mensaje haya sido tan revelador para ustedes en esta mañana como lo fue para mí cuando lo estaba haciendo, porque muchas veces me preguntaba ¿por qué pasa tal cosa? ¿O por qué tenemos tales necesidades? Y lo preguntaba y le decía: Señor, que me explicara. Explícame, Dios, ¿por qué? ¿Y por qué tal pastor que tiene una iglesia gigante que está haciendo lo mismo que hacemos nosotros, de llevar la palabra o de hablar a las personas acerca de Dios y dar un mensaje? ¿Por qué él tiene carro, escolta, casa y todo lo demás? Y son preguntas que uno se hace. Pero haciendo este mensaje de hoy, entendí que la prosperidad es más que eso. Vamos a orar. Padre, amado Dios, te damos infinitas gracias, Padre Santo, por el privilegio que nos das de estar aquí en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque podemos escudriñar un poco tu palabra hoy, Señor, y podemos recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta mañana nosotros seamos esa tierra buena, Señor, donde puedes sembrar, Padre, y que podamos hacer extenso este mensaje a otras personas, y también, Señor, que podamos dar frutos dignos de ti. En nombre de Cristo Jesús.